saqué la sala de televisión y ahí puse una primer cabina. ¿Quién iba a creer en ti? Empezar en la aplicación de los tratamientos de forma directa, administrar y dirigir más de 70 franquicias y en varios países. Me pedían que les vendiera mi negocio cuando yo ni siquiera lo estaba ofreciendo. Ya tenías una preparación profesional para poder administrar pero pues, la práctica es diferente. Esto me llevó a tener la seguridad que un proyecto empezando desde cero podía ser exitoso porque ya había una estructura. Yo creo que todos los que emprendemos en algún momento del emprendimiento sí le entramos a todo, ¿no? Eso nos da una perspectiva muy clara para a la hora de comenzar a crecer y delegar, pues tener un entendimiento pleno. No identificaba yo en las primeras 3 o 5 franquicias el gran compromiso que era quién la iba a operar. Entender que va a impactar positivamente a muchas personas. Esto es el enfoque más importante de la marca de Model Art Spa. Estoy contento de recibir a una empresaria muy consolidada, Celia Jiménez, CEO de Model Art Spa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy para platicar un poquito más de ti y de cómo ha sido este caminar en el proyecto. Claro que sí, muchas gracias, un placer, Mario, muy contenta de estar aquí porque además creo que en esta conversación seguramente pues habrá quien se pueda identificar también con toda esta historia y con todo aquello que vamos a ir revisando en punto por punto. Perfecto. Te comento que Éxito con Conciencia es una plataforma en la que tratamos de buscar a perfiles como el tuyo, perfiles de empresarios que impactan positivamente y que además son muy proactivos. Participas como tesorera en la Asociación Mexicana de Franquicias, también tengo entendido. Correcto, también por supuesto, desde hace ya unos pocos meses me pude sumar a este comité que, bueno, pues definitivamente es una gran experiencia y considero que es una manera de retribuir al sector y, bueno, pues realmente hay mucho que hacer en esta retribución. Oye, yo creo que va a estar bien padre que platiquemos porque muchos tenemos dudas del funcionamiento hasta del proceso de franquiciar, de si mi negocio es viable de si mi negocio no, de si me conviene. Hay mucha gente que tiene unos mitos, bueno, tenemos unas creencias tremendas conforme al proceso de las franquicias. Seguramente nos vas a aportar muchísimo en esta entrevista, pero queremos empezar hablando de ti, conociéndonos. Cuéntanos tu historia. Claro que sí. Bueno, pues yo tengo ya 22 años en el sector de salud y belleza. Okay. Represento una marca que fundé hace 22 años que se llama Model Art Spa, que actualmente tiene 70 puntos a nivel nacional. Okay. Tenemos una franquicia también ya vaya trascendiendo a nivel internacional en Puerto Rico y estamos en proceso de expansión también hacia España. En unos ya pocos meses estaremos por allá también con la marca. Este gran proyecto de Modelarte Spa pues definitivamente es un proyecto de vida y es un proyecto que inició hace 22 años. Yo como profesión soy administradora, tengo la licenciatura en administración de empresas turísticas de hecho y bueno pues de ahí empieza esta historia cuando yo identifico que en su momento tener pues a lo mejor esa profesión en la que yo me identificaba en su momento, a lo mejor viajando, trabajando en un sector de hotelería, etcétera. Cuando me caso y tengo a mis hijos, pues no, ya no iba a ser posible realmente a lo mejor esa meta y hacia dónde iba mi enfoque profesional. Y es así que entonces me encuentro en el camino con esta profesión que es cosmetología y cosmetría. Okay. Y que pues para mí me pareció como muy interesante poder tener una profesión alterna que me pudiese permitir complementar a lo mejor mi faceta como profesional, pero también poder dedicar el tiempo a mi familia, a mis hijos. Y bueno, pues es así que empiezo yo con una primer cabina en el estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, enfocada primero a tratamientos reductivos exclusivamente. Los tratamientos reductivos creo que fueron realmente la puerta del inicio en el que yo pudiese enfocar que mi profesión me podía llevar a poder llegar a un sector de muchísima gente que estaba interesada en tener un cambio, probablemente inicialmente físico, pero bueno, de ahí viene realmente lo que tiene como esencia esta marca, franquiciante, que es dedicarnos al sector de salud y belleza desde hace 22 años. Oye, qué interesante. Entonces comenzamos con una sola cabina en Querétaro. Una cabina en casa.
en casa, empezaste a trabajar desde casa. Surge este reto de buscar una profesión que te ayudara con tu familia, a llevar el proceso de tu familia. Así Por es. eso surge la cuestión de empezar a trabajar en la belleza. Así es. ¿Cómo fueron Correcto. los retos iniciales? ¿Cómo empezó a crecer? ¿Con qué retos te topaste? Empezando desde este. Pues muy grandes, porque cuando decidí empezar con el enfoque principal, que era mi familia, mis hijos, entonces decido poner una cabina en casa. O sea, creo que desde ahí identifico que todo es posible. ¿Por qué? Porque siempre me he identificado como una persona que busca el cómo lograrlo. Entonces, pues literal, saqué la sala de televisión y ahí puse una primer cabina. En esa cabina, yo podía, pues, como complementar mis tiempos de casa, pero el reto más grande que fue tener una cabina en casa, primero, no conocía a nadie en Querétaro, tenía muy pocos meses viviendo allá. Iniciar en casa también, pues era, ¿quién iba a creer en ti? O sea, ¿por qué entrar a un lugar que es una casa, que no conoces a la persona que te va a atender? Y creo que ese era el reto, poder generar confianza en el cliente. Y bueno, nunca lo vi como un reto, creo que probablemente al hacerlo con esa naturalidad, entonces ahí empieza esa historia de crecimiento. Realmente cuando inicié en casa, en esa cabina, creo que mis sueños y mis metas eran muy grandes y siempre lo hice con esa confianza y esa la proyectas realmente, sí, claro, a los clientes. Y entonces en 3 meses yo ya tenía una agenda muy cargada que además me llevaba a pues ni siquiera tener ya un espacio adecuado en esa cabina y a poder tener un crecimiento, a cambiarme ya a un establecimiento, a poder atender. Pues bueno, yo creo que una capacidad crecí como al triple de esa capacidad, de esa primera cabina, y en el primer año realmente ya tenía un local comercial. Y bueno, pues creo que el reto ahí, que era el generar confianza, pues realmente se fue dando de manera muy natural. Oye, está bien interesante el entrar en la reflexión de decir, empezar en la aplicación de los tratamientos de forma directa a, en este momento presente, administrar y dirigir más de 70 franquicias y en varios países. Está muy interesante el hacer esa comparativa, ¿no? Está muy fregón. ¿Cómo inició este proceso de franquiciar? ¿Por qué? Bueno, pues inicialmente el primer año que ya tenía local comercial, mismas clientas veían el éxito rotundo que tenía y entonces me pedían que les vendiera mi negocio cuando yo ni siquiera lo estaba ofreciendo, ni mucho menos. Pero accedí porque ahí es en donde entonces identifiqué que era un gran negocio, primero. Segundo, que por medio de estos tratamientos estéticos había un gran cambio de adentro hacia afuera. La gente llegaba buscando ese cambio estético en reducir medidas, pero realmente yo veía que era un cambio integral y eso fue lo que hizo que se replicara tanto en recomendación, porque cuando ya una clienta percibe que está en un negocio que es rentable, sí, claro, que tiene gran éxito y que me pide vendérselo, entonces esto sucedió en un lapso de 2 años continuos. Yo pude vender 3 negocios. Vendía uno, abría otro con otra marca, me lo volvían a pedir en compra, lo vendía, hacía otra marca. Obviamente siempre ellos sabían que yo de esto vivía y que se los iba a vender y no era que me iba a retirar, sino que iba a abrir otro en un punto en el que no les generara a ellos conflicto. Y entonces es así que en el tercer punto, cuando me dicen también que lo venda, yo identifiqué esta gran área de oportunidad, que era un negocio replicable, y que yo quería que trascendiera el proyecto. ¿A cuántos puntos? Nunca me imaginé. Yo a lo mejor pensaba tal vez 20 negocios o no sé, o sea, nunca esta magnitud. Pero ahí es en donde entonces empieza esta idea de querer franquiciar y en donde se empiezan a abrir grandes puertas. Después de 3 años de trabajar de manera independiente, a poder realmente buscar este sector, empezar a tocar puertas. Bueno, de hecho se abrieron solas también, y de ahí empezamos. Oye, dicen que así es, cuando algo es tuyo, cuando algo se tiene que dar,
se da facilito, ¿no? Se va dando poco a poco. Y creo que esto es por prueba clara. Ya tenías una preparación profesional para poder administrar este negocio. Ya. Pero pues, la práctica es diferente. Digo, en la práctica nos topamos con un montón de situaciones que en la teoría luego no vemos con tanta facilidad. ¿Cómo eras al inicio de este proyecto? ¿Qué habilidades fueron las que tuviste que ir adquiriendo para, pues ya en este presente, poder dirigir más de 70 franquicias? Yo considero que organizada y muy estructurada. Considero que desde la formación que tenía, ya desde niña, eso me hizo también identificar muchas fortalezas en el área profesional como administradora. Okay. Y posteriormente creo que esa fue la clave, poder haber encontrado otra profesión alterna, que como lo es todo el sector de cosmetología, de salud, de belleza, de manera muy profesional, y poder unir las dos profesiones con aquello que ya me caracterizaba en procesos. Sobre todo, creo que esto fue fundamental. Realmente hizo como el match completo en todo lo que se requería para poder llevar y empezar una estructura desde mi primer negocio, ¿no? Ya cuando fue un primer punto de venta, o bien, como comentas, el ser tú al inicio como emprendedor, hacer todo, ser todólogo, sí. Esto me llevó definitivamente a tener la seguridad que un proyecto empezando desde cero, como tal, realmente podía ser exitoso porque ya había una estructura, y esa pues fue la formación que siempre he tenido. Sí, claro, se va consolidando. Pero sí es bien importante, yo creo que todos los que emprendemos en algún momento del emprendimiento sí le entramos a todo, ¿no? Sí. Entramos a administrar, a las finanzas, a operar, a la publicidad, a la gestión de las redes sociales, bueno, hacemos todo completamente. Pero siento que eso nos da como un conocimiento más bonito del negocio, siento que eso nos da como una perspectiva muy clara para a la hora de comenzar a crecer y delegar, pues tener un entendimiento pleno de cómo va funcionando. Es garantía, así es, Mario. ¿Cómo es el proceso de franquiciar? A ver, háblanos un poquito de todo este procedimiento para quienes no tenemos bien en claro cómo se llega de un negocio personal, de un negocio único o de varias sucursales que tú administras plenamente a un proceso de franquiciar. Bueno, franquiciar realmente es una experiencia que requiere mucho compromiso, por supuesto, pero más allá de la visión, definitivamente tiene que ser un negocio que ya haya sido replicado. En ese entonces, en mi cuarto año más o menos ya de operación, yo logré tener una estructura de 3 sucursales, 3 puntos ya con la marca de Model Art Spa, después de los emprendimientos que te comenté. Y al tener estos 3 puntos con ciertas características en distancia, vendiendo lo mismo, que además creo que tengo una anécdota que fue extraordinaria. Yo tenía en su momento una clienta, ya teniendo estas 3 sucursales, que tenía pues como una personalidad muy destacada, más allá que a lo mejor el promedio de las clientas que recibía en ese momento. Y cuando termina su tratamiento, ella pudo visitar 3 sucursales, las 3 por cuestión de tiempo laborales. Y a mí me llamaba eso mucho la atención. En su última sesión, ella me da una tarjeta, entro yo a cabina, ya no era común que yo entrara a cabina, siempre estaba en el área administrativa ya haciendo otras actividades, y entonces de eso que es la corazonada que dices, tengo que entrar y despedirme de ella de alguna manera. Claro. Y entonces ella me refiere y me da una tarjeta cuando termina su tratamiento y me dice que vaya a la Secretaría de Economía con esa tarjeta, porque hay un programa de franquicias en ese entonces que impulsaba la Secretaría de Economía para negocios que pudiesen justamente tener las características o que cumplieran con todos los lineamientos que en ese momento pedían. Y justamente esa tarjeta, cuando yo vi, yo no sabía que en ese entonces, bueno, ella era la secretaria de Turismo de Querétaro, del estado, y entonces eso a mí me motivó muchísimo, que alguien de esa índole, con esa visión, me pudiese guiar. Y claro. Entonces ella me hizo ver que había visitado las 3 sucursales y las 3 eran exitosas, y por tanto entonces ya en el conocimiento que ella tenía con la Secretaría de Economía identificaba que mi negocio fuera replicable. Y es así como me acerco. Había un programa extraordinario por parte de la Secretaría de Economía
para impulsar proyectos por medio de consultorías profesionales. Tenemos en el país consultorías desde hace aproximadamente ya casi 40 años que han impulsado y desarrollado grandes marcas y que además han trascendido también a nivel internacional. Cuando yo me empecé a acercar ya a la Secretaría de Economía y pude identificar todo lo que se requería, que era un checklist importante y bueno, como a lo mejor, pues más que importante, vaya, podíamos identificar como emprendedores cómo íbamos a ser ahora empresarios franquiciantes. Entonces, en estos checklists, generalmente te acompañan las consultorías especializadas en el sector de franquicias. Okay. A mí cuando me refirieron hacia cuáles podían ser, entonces hicieron un análisis de en qué momento se encontraba mi proyecto en general. Me hicieron varias observaciones, las pude vaya como madurar todavía más y después de un año entonces ya trabajando con una consultoría fue que me dieron ya luz verde para poder franquiciar. Y ahí empieza entonces esta gran historia, hace aproximadamente ya 18 años, franquiciando. Un proyecto franquiciable aproximadamente tardamos nosotros en estructurarlo como sistema de franquicias, en manuales, en todo aquello que requería entregárselo ahora a un inversionista aproximadamente 2 años. No fue rápido, fue un trabajo muy arduo, pero desde ahí yo entendí que trabajar también de la mano de los profesionales realmente con esa visión te puede llevar definitivamente al éxito de lo que tú estés buscando. Sí, es importante rodearnos de un equipo de gente preparada para poder emprender plenamente. Así es. Y para poder llevar un negocio al éxito, tiene que ser. ¿Qué características consideras que tiene que tener una empresa? Así que tú me digas, estas 3 principales debe tener una empresa para poder ser franquicia. Bueno, la experiencia teniendo por lo menos 3 puntos de venta que podamos comprobar la rentabilidad que tiene. Perfecto. Que podamos identificar también que pueda ser replicable en cuestión de poder minimizar los riesgos más altos que podría tener, pues yo creo que cada sector. Claro. Y pues definitivamente el poder tener, considerando que tengas estos 2 puntos como ya cubiertos, el tercero creo que ya entra como un poco más el aspecto personal, en que tú puedas realmente identificar que realmente tu proyecto lo quieras pues replicar y llevar a un sinfín, porque ahora yo me doy cuenta que es un sinfín a donde pueda llegar ese proyecto replicable, porque pues probablemente puede generar mucha ilusión el poder tener un proyecto replicable, pero también he encontrado yo en el camino exactamente quien se ha retirado también, porque pues a lo mejor puede ser muy de tener un contexto de mucha emoción de alguna manera, pensar que tu proyecto lo vas a replicar, pero sí considero también que tienes que tener como tenacidad para poder enfrentar el tener tu negocio para poderlo replicar. Oye, me surgen 1000 dudas conforme a esta estructura de llevar una empresa, pero vamos abordando una por una. Primero, ¿no te fue complicado decir, voy a poner un negocio que he llevado al éxito? Porque literalmente ya el tener 3 sucursales es llevar un negocio al éxito en manos de un tercero. ¿Qué dudas, qué retos? Porque seguramente pues has tenido experiencias positivas, has tenido experiencias negativas. Iniciaron en este proceso de poner, pues muchos vemos a nuestras empresas hasta como nuestros hijos, ¿no? Como nuestra cosa querida en la que hemos invertido, que hemos construido, que hemos llevado, y dices, ahí va, se la voy a poner a alguien más. ¿Qué pasó en tu interior cuando empezó ese proceso? Pues mucha emoción, el poder, pensar o en todo momento que tu proyecto pueda estar en otro punto, en otro lugar. A lo mejor más allá, tal vez las primeras franquicias no identificaban mucho en manos de quién iban a estar, sino era más la ilusión de que el proyecto pudiese estar,
Pues más, creo que como el proyecto siempre lo he tomado como un proyecto que genera bienestar, entonces eso era lo que más me ilusionaba, que ese bienestar cada vez pudiese trascender más fronteras. Entonces era mucha ilusión, pero por supuesto que no identificaba yo en las primeras 3 o 5 franquicias el gran compromiso que era entonces de quién iba a llevar el estandarte de esa franquicia, ¿no? O sea, quién la iba a operar. Pero al principio, por supuesto, mucha ilusión. Digo, al día de hoy también. No, sí, claro, el Sí. hecho de seguir creciendo, de seguir expandiendo un negocio, pues genera mucha ilusión. Una de tus experiencias positivas, la que digas, en este tiempo como empresaria franquiciante, esta ha sido la que más me ha marcado. Tal vez el resultado de alguna persona, tal vez algún testimonio, tal vez alguna negociación. Esta ha sido de las más significativas, de las más positivas. Pues tengo la gran fortuna de que considero que el 80% de las franquicias, de quienes las operan o quienes las adquieren, realmente el proyecto como que viene a tocar su vida de una manera muy interesante, muy importante. Yo creo que uno en específico no lo tengo como muy claro presente porque ha permeado, Mario, y eso me gusta, que cuando una inversionista con alguna historia de vida difícil, en la que probablemente pueda ser el que lleguen y me digan, Celia, no tengo la inversión completa, tengo el 40% de la inversión, pero tengo ganas, voy a pedir un crédito en el banco, te estoy casi invirtiendo el dinero de toda mis ahorros de vida, vaya, nos hemos topado hasta con que ya son su jubilación, etcétera. O sea, esos han sido grandes retos que realmente me han sorprendido muchísimo, y no porque el proyecto no lo vaya a dar o porque no vaya a ser exitoso, pero sí historias de vida muy fuertes, Mario, en la que alguien viene a depositar en ti su confianza y a decirte, esto es todo lo que tengo. Y entonces a los 3 o 4 meses me hablaran para decirme, ¿sabes qué, Celia? Ya recuperé mi inversión, ya le pagué al banco, ya hice eso. Entonces, eso realmente considero que esos retos tan grandes, cuando llegan esas historias a mi vida, es en donde yo con toda el conocimiento, experiencia, pero más allá yo creo que la fe es algo que me caracteriza y digo, vamos a ir para adelante y vamos a salir adelante y lo vamos a lograr. Y entonces ha superado mis expectativas. Y son varias historias. No, sí, me imagino, pero esa debe ser una de las más positivas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hola. Perdón, ya vamos a terminar. Un ratitito y continuamos. Si quieres. Celia, bien, gracias. Sí, Mario. Vamos a hacer el cierre y continuamos. Si gustas, mientras sentarte, agua, café. ¿Ahorita? ¿Está bien? Vale. Sí. Muy bien, Celia. Vamos a ir con recomendaciones generales. Nos faltaría ese bloque y nos faltaría. Vamos a empezar primero con manejo del estrés, emociones, etc. ¿Vale? ¿Retomamos? Sí. Celia, me imagino que te has topado con miles de retos. Yo considero, y es muy importante que como empresarios, y creo que varios ya le damos la importancia en este momento de estar bien con nosotros mismos, de tener claridad mental, de tener nuestras emociones reguladas, controladas, manejar el estrés de forma positiva. ¿A ti qué te ayuda? En un proceso de administrar más de 70 franquicias en más de un país, ¿qué haces normalmente para mantenerte en un estado de equilibrio? Bueno, creo que definitivamente el dedicarme a este sector de salud y belleza, el poder haber tenido esa oportunidad de haber atendido a miles de personas que llegan a una cabina buscando justo un equilibrio o paz o tranquilidad en esa hora que se dedican ellos mismos. También pude escuchar historias muy, muy fuertes, Mario, de vida, en las que cada vez que yo escuchaba una historia, cada vez le agradecía más a la vida y a mi Dios de poder tener tantas cosas, bueno, de entrada, poder ser,
tener esa dicha o ese gusto de poder estar en contacto con la gente que entraba con muchísimas emociones. Claro. Que realmente yo identificaba que en mis manos estaba el poder transmitir paz, equilibrio y tranquilidad. Que realmente esto es el enfoque más importante de la marca de Model Art Spa. Y considero que entonces yo fui formándome dentro de esas cabinas, yo ya no nada más como aquella profesional que daba grandes resultados con mis técnicas en tratamientos reductivos, sino que esto iba más allá. La empatía realmente es lo que más ha fortalecido en mi ser, el poder identificar que la persona que pueda estar a nuestro alrededor podrá tener y llegar con miles de emociones, pero que nada es personal. Y entonces creo que la empatía hoy en día es lo que me ha caracterizado desde el momento en que decidí seguir trabajando dentro de una cabina y hoy en día dirigir la red de franquicias de estas 70 sucursales y hablar de un proyecto que para mí hoy en día ya no tiene fronteras. Y creo que eso nos caracteriza la empatía a todos quienes nos dedicamos al sector del bienestar. Perfecto. ¿Qué le recomiendas a quien se quiera dedicar a este gremio? Si yo quiero comenzar a emprender en la cuestión de la salud, en la cuestión de la belleza, del bienestar integral, ¿qué habilidades debo tener? ¿Para dónde o qué características de personalidad tendría yo que tener para esto? Pues yo considero que realmente te identifiques, dedicándote al sector. Fíjate que es bien curioso. Para Modelarte Spa, el 95% de los inversionistas llegan porque ellos quieren dedicarse al sector de belleza, lo cual es muy claro y probablemente el tipo de tratamientos que nosotros vendemos, pues eso es lo que transmitimos a lo mejor belleza. Pero realmente detrás de la belleza o de lo que nosotros vendemos realmente hay un bienestar, lo cual nos lleva a generar un cambio integral de adentro hacia afuera. Claro. ¿Cuál es la característica que tiene un inversionista que además de identificar que es el sector que le gusta, considero que sí tendría que identificarse también como alguien que esté preocupado o con la visión, mejor dicho, de poder trascender dentro de este sector, no nada más por el tema de cuánto te da lo mejor de rentabilidad, ¿no? Sino que realmente te haga sentir muy bien, generar ese bienestar en cada persona que entra, y esto definitivamente lo hacemos por medio del control y de la dirección que tenemos de todos los profesionales que trabajan dentro de una cabina. Pero bueno, la dirección es fundamental y ese generalmente es el papel más importante que hace un inversionista. Oye, tener esa conciencia, me gusta muchísimo el que lo hubieras planteado de esa manera, de cómo este negocio que vas a poner, independientemente de la rentabilidad, todos emprendemos, claro, por una utilidad, pero entender eso, que va a impactar positivamente a muchas personas. Sí, claro, ¿quién no nos sentimos mejor con una mejor imagen, con una mejor salud? Claro que mejora la percepción de uno mismo muy cañón, y ciertamente es algo que yo no tenía enfoque, y es cierto, es muy padre. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo encontramos a Modelarte Spa? ¿En qué ciudades de México está presente el día de hoy? Bueno, ya estamos en 22 estados con las 70 sucursales. Pueden buscarnos en la página para poder encontrar la sucursal más cercana, como en www.modelartespa.com. Pueden buscarnos también en la página en Facebook en franquicias.modelartespa. Y bueno, pues yo, Celia Bonilla, sus órdenes. A mí me encanta además para poder compartir. Creo que es algo que me caracteriza también en general. Hoy en día estamos también en un proyecto muy importante que es en la Asociación Mexicana de Franquicias, que lo mencionaste hace un rato. Claro. Y para mí es importante porque ha habido ya quien me ha escrito de manera personal para preguntarme como emprendedores cuál es la guía, todo lo que tú me preguntaste, la mayoría, sí. Ajá, si lo hacen, ¿no? ¿Cuál es el camino? Y bueno, pues para mí siempre será un placer poder ayudar y guiar a quien quiera caminar por este sector de las franquicias, que realmente es encantador, y México es el 5º país que más ha trascendido en el sector de franquicias a nivel mundial.
Ok. Entonces, pues realmente quien decide y quiera acercarse a este sector de franquicias, yo les invito a que nos busquen en la Asociación Mexicana de Franquicias y ahí seguramente van a encontrar la mejor guía. Vaya, hay un staff muy completo que les puede acompañar para poder encontrar cuál es el mejor camino en este sector de franquicias para todos los emprendedores. Perfecto. A ver si luego me aceptas una nueva invitación para que hablemos totalmente del proceso de franquiciar y de sus características. Siento que nos va a Claro. nutrir muchísimo a todos los empresarios y emprendedores que queramos tomar ese modelo de crecimiento. Claro que sí, Mario, por supuesto, encantada. Justo, vaya, yo creo que esta historia de cómo empezó el proyecto y en el momento en que se encuentra y hacia dónde va, definitivamente a mí me encanta poder compartir porque sé que si ya hay un proyecto que es replicable y que es exitoso, entonces ya solamente falta como poder tener esa guía y bueno, claro que sí, será un placer, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Elia. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a todos.